Bueno, continuamos, por favor. Bueno, entonces, como les decía, en esta etapa también puede empezar lo que es la frustración, porque la maestra le dice, bueno, que haga el dibujo libre. Cuando el niño termina el dibujo libre, la maestra le ve y le dice, esto es tu dibujo que dibujaste, esto está feo, esto no está bonito. ¿Por qué no dibujas un árbol? Y el niño, ¿qué pasa con el niño? A ver, díganme ustedes ante esa situación. ¿Qué Le crea pasa? inseguridad, Se siente frustrado. Se siente frustrado, Se siente molesta y se le frustra. crea inseguridad, le crea inseguridad, su baja autoestima, ¿no? Entonces, la próxima que la profesora diga, bueno, niños, hagan dibujo libre, ¿qué va a hacer el niño? Ya no va a dejar toda su creatividad. Exacto, le va a preguntar a la profesora, profesora, ¿qué puedo dibujar? Y cuando vaya a Se va a dibujar, limitar. le va a limitar, exacto. Y cuando vaya a dibujar, le va a decir, está bien, y todo el tiempo va a estar en busca de aprobación, va a querer que le aprueben lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que logramos en esta etapa y disminuimos su capacidad, su habilidad para descubrir, sus habilidades para hacer, limitamos su imaginación, ¿no? Entonces, y a la larga esto afecta mucho al niño. Y en esta etapa del juego hay una esfera mucho más social, porque además del niño tener una creatividad, relacionarse con sus compañeros, también la actividad de jugar y compartir con los otros hace que este entorno social sea muy favorable para él. Entonces, todos los niños al jugar contribuyen y estimulan positivamente en su, en su imaginación al niño. Además que los padres también deben animar esta imaginación, esta creatividad. Los maestros también deben cuidar esta situación para no frustrarlos. Los compañeros deben aceptar y fomentar el desarrollo y la confianza de sí mismos. Entonces, como ya les decía con el ejemplo, al decirle que no está bien, hemos hecho que el niño desconfíe de sí mismo, ¿no? Y el caso contrario que tenemos que hacer que él sienta confianza en sí. Entonces, los niños deben aprender que no solamente existe placer para concebir un plan, sino también que conlleva a cabo o llevarlo a cabo también es importante, ¿no? Porque ellos pueden hacer el plan del juego, pero no saber llevar a cabo esta situación. Deben aprender lo que es el sentimiento de éxito, ¿sí? Pero a la vez también enseñarles lo que es la tolerancia a la frustración, porque no todo va a ser éxito, ¿sí? Va a haber momentos en que tenga frustración, pero hay que también enseñarles eso. Ya sea sus actividades, llevarlos en un patio, en el aula, hacerlos de manera recreativa, hacerlos de manera académica dentro del curso o hacerlo de manera solamente social, ¿no?
donde los niños compartan entre ellos. En esta etapa también es que el niño aprende a tener normas y reglas, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la identidad versus confusión de identidad, que es entre los 12 a 18 años en las mujeres y de los 14 a los 20 años en los hombres, que ya viene el desarrollo de la pubertad, ¿no? En esta etapa, los jóvenes ya buscan una identidad y experimentan una crisis de esta búsqueda en cuanto a la seguridad de sí mismos y proyectarla en los demás para que sepan que quién es él, ¿no? ¿Qué es? Y esta identidad versus confusión de identidad es una etapa importante del desarrollo en lo que es la parte del desarrollo psicosocial en los adolescentes, ya que puede afectar mucho en el bienestar del adolescente, en su salud, en la felicidad, y esto va a afectar en la felicidad de los jóvenes y también en su vida adulta, ¿no? En esta etapa de la adolescencia, empezando por la pubertad y finalizando alrededor de los 18 años a 20, el adolescente se siente claro de lo que él, de su identidad, debido sobre todo a una serie de factores psicosociales. Los adolescentes en algunos casos prolongan más allá de los 20 años e incluso hasta los 25 años todavía siguen formando este desarrollo, ¿no? Haciendo esta identidad. La tarea primordial es lograr la identidad de yo y evitar la confusión de roles, ¿sí? En esta etapa ya encuentran la identidad dioica, que significa saber quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. Entonces, en esta etapa, su autoestima tiene que ir formada, su autoconcepto de quién es, cómo se maneja en el entorno. Y en muchos casos, en esta etapa, los adolescentes tienden a imitar o a copiar algunas conductas o algunas acciones e incluso vestimenta, peinados, se ponen a la moda, entonces solo para encajar con el entorno social, ¿no? Hay una exigencia que tenemos todo lo que hacemos, lo que hemos aprendido acerca de la vida y que somos nosotros mismos en los que moldeamos nuestra autoimagen unificada en una muestra con la comunidad para que sea algo significante. Entonces, por eso es que los jóvenes en algunos casos imitan, buscan estar a la moda, buscan ser populares en algunos casos, ¿no? Copian algunas actividades y algunas conductas. Bueno, luego tenemos la identidad versus aislamiento que empieza entre los 18 hasta los 30 años. En esta etapa ya empieza lo que es la adultez y ya no tienen que probarse nada, ¿no? Ya no tienen que estar midiendo sus acciones. En esta etapa ya se refiere a volverse muy abierto y abrirse muy fácilmente sin ningún respeto o a su intimidad en algunos casos. Durante este periodo, el conflicto principal se centra en la formación de relaciones íntimas y amorosas con otras personas, porque ya empieza lo que es la etapa e incluso del enamoramiento. En esta etapa, si hemos podido llegar a esta fase, nos encontramos ya en lo que es la etapa de la adultez joven. Entonces, en esta etapa
nos encontramos en lo que es la adultez. Los límites temporales con respecto a las edades en los adultos son mucho más tenues que en las etapas infantiles, ya que estos rangos son muy distintos entre cada persona. ¿Sí? Su tarea principal es lograr ciertos grados de intimidad. Eh, Actitud opuesta a manejarse en lo que es el aislamiento. En esta etapa de intimidad se supone una posibilidad de tener una cercanía con las demás personas, como con la pareja, ¿no? Ser amantes, amigos, como un principio o ser partícipe ya directamente con la sociedad. Ya posee un sentimiento de saber quién eres y no tienes miedo de perderte en ti mismo, ¿no? Ya puedes controlar algunas conductas, como manejarlas, y prestas mucha atención a lo que es esto del adolescente. El miedo ya empieza aquí con el miedo al compromiso, que en algunas personas pueden presentarse, por ejemplo, con alguna inmadurez, ¿no? En esta etapa o en este estadio. Sin embargo, este miedo no siempre es obvio, puede disimularse, ¿no? Posteriormente tenemos a la etapa de productividad versus estancamiento, que empieza a los 30 años y termina a los 60 aproximadamente. En esta etapa es el periodo que está dedicado ya a lo que es la crianza de los hijos, la productividad en cuanto al trabajo, la productividad en cuanto a la extensión del amor hacia un futuro y una producción sobre lo que es la generación del estancamiento. Se llama estancamiento en esta etapa porque hay una autoabsorción en esta etapa y hay preocupaciones sobre algo productivo que no deja el tiempo para ellas, es decir, ya forman su hogar, en algunos casos ya se han realizado profesionalmente, ya han logrado muchas cosas o muchas metas en los que han tenido o se han trazado en esta etapa. Entonces, por eso que hay un estancamiento y están ocupados en lo que es la productividad, ¿sí? Y dejando un poco el tiempo para que esta productividad sea continua, no solo en el trabajo, sino también en la familia. En este estadio corresponde a la adultez media. Para la mayoría de las personas, muestran que estas personas dentro de la sociedad estarían hablando de un periodo comprendido entre los 20 hasta los 50. Como hemos visto al principio, puede ser hasta los 60 años en algo. La tarea fundamental aquí es lograr el equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento. Entonces, nos estancamos en esta etapa, pero también hay productividad. Durante este tiempo las personas suelen estar en la cima de sus carreras, logran muchos objetivos, son profesionales y logran muchas metas personales. La productividad es una extensión del amor hacia el futuro y tiene que ver con la preocupación sobre lo que es las siguientes generaciones y lo que va a pasar con las siguientes en función a su futuro o a los demás, ¿sí? En función a su familia, puede ser. Luego tenemos la integridad versus desesperación, que ya es desde los 60 hasta la muerte. En esta etapa es la última etapa, ¿sí?
y se empieza a separar un poco de la sociedad porque ya entra en lo que es la jubilación, ¿sí? Ya en algunos casos, ya sus, como en esta etapa, ya algunos de sus familiares se van, sus hijos se casan, se quedan solos y en algunos casos se sienten ya inútiles porque pierden algunas capacidades, tanto físicas, emocionales, cognitivas, ¿sí? Y que no y se sienten que no sirven para nada, ya que su cuerpo no es como el de antes, no está con esa fuerza y esa energía, y empiezan a eh, tener enfermedades, ya su preocupación por el futuro es ya la muerte. En este periodo ya ellos ya no tienen una actividad social como las que tenían antes. Muchas veces se quedan la pareja sola o algunas veces la mamá o el papá solo, ¿sí? Se sienten que su vida carece un poco de significado, de sentido, ¿sí? A veces sienten que ya su familia ya no las quiere, no las visitan, tienen muchas dolencias físicas y la integridad se refiere a la sensación de haber vivido una vida plena y satisfactoria y de haber logrado lo que en muchos casos querían lograr en su vida, ¿sí? La desesperación se refiere a la sensación de que la vida ha sido satisfactoria en algunos momentos, pero también han tenido momentos de insatisfacción, ¿sí? Y que los objetivos importantes no se han alcanzado en algunos casos y que han perdido oportunidades, ¿no? En caso de haberse casado a temprana edad y no haber podido concluir con una carrera, o en algunos casos dedicarse mucho a la familia y no haber podido trabajar, no haber podido tener una vida social más amplia. Entonces, esas limitaciones les hacen ver una desesperación o una insatisfacción en lo que han podido vivir. Pero otros agradecen por todo lo que han vivido, sienten satisfacción por haber tenido todos los logros de sus metas. En esta última etapa, eh, que es dedicada a la adultez tardía o madurez, se, o es llamada también como la más directa y menos suave edad de la vejez, ¿no? Empieza alrededor de lo que es la jubilación, como ya les había dicho, y después de haber tenido a los hijos y que los hijos ya se han ido. Entonces, en esta etapa ya empieza también lo que es la etapa del nido vacío. Entonces, es alrededor de los 60 para adelante. Erickson establece que en esta etapa, eh, que es bueno llegar a esta etapa si no hemos logrado muchas, no hemos logrado muchas cosas en esta etapa, algunos problemas pueden surgir y retrasar este desarrollo. La tarea primordial aquí es lograr una integridad dioica con un mínimo de desesperanza, ¿sí? Esta etapa parece ser la más difícil que todas porque es la etapa donde hay un punto desde la vista juvenil, hay una evaluación, podríamos decir, desde todo lo que hemos hecho desde nuestra juventud, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, hacemos una valoración de nuestra vida, si hemos logrado o no hemos logrado hacer nuestros objetivos, si nos hemos frustrado en el camino. Y bueno, entonces en esta etapa valoramos todo este punto de vista y
en algunos casos en esta etapa hay un estancamiento social porque ya no se relacionan con su entorno social, se sienten en un entorno de inutilidad y asimismo por su edad, muchos de nosotros como hijos los hacemos sentir así, ¿no? Porque las mamás al haber perdido un poco el olfato, la habilidad motriz, entonces las estamos cuidando, ¿no? Mamá, cuidado, vas a aprender esto, yo haré en vez de ti, yo te ayudaré, entonces los estamos haciendo sentir nosotros indirectamente inútiles. Los papás que antes iban a pagar el agua, la luz, hacían todos los trámites, llega un momento en que nosotros les decimos, papá, te acompaño o yo hago para que no se sientan engañados, no los engañen las demás personas. Entonces, ellos se sienten inútiles, ¿no? Pero nosotros en muchos casos no lo hacemos por, por molestarlos, sino los hacemos también porque los amamos, ¿no? Todo esto ya es evidente en este marco donde muestra que ya hay una sociedad limitada para ellos porque ya no los invitan a matrimonios, a fiestas. En algunos casos ya todos eh, sus pares ya están muriendo, ¿no? Y ellos son los que dicen, mira, de todo mi grupo, tal ya murió, tales quedamos, ¿no? Y empiezan a hablar así de ellos. En algunos casos, ellos ya empiezan a tener también esas dolencias muy marcadas y ya son los que van continuamente al médico, ¿no? Y ahora, si nosotros nos damos cuenta y hacemos un análisis de, de las visitas médicas que tenemos, cuando vamos a los hospitales, vamos a los centros médicos, vemos a la mayoría que son adultos, ¿no? Entonces se dedican mucho a su salud, a ver que, que los atiendan, que los controlen. Y bueno, esa es su actividad constante de ellos. Bueno, ahora les voy a mostrar este videíto para que se entienda un poco más. En este video vamos a hablar de las etapas del desarrollo de Erik Erikson, un importante psicoanalista que ¿Se analizó el escucha? ciclo ¿Ven vital bien? desde el nacimiento hasta la muerte. Sí, Según Licen, ¿se escucha? Erikson, las etapas del ciclo vital giran en torno a un concepto central que es el de crisis. Existen dos tipos de crisis. Unas las son accidentales, es decir, inesperadas y atemporales. Pueden ser una enfermedad, una discapacidad, la pérdida de un ser querido, y no estábamos preparadas para ellas. Otras, en cambio, corresponden a este ciclo y son evolutivas. Son unos momentos de transición que todos los seres humanos atravesamos con diferentes variables en cada cultura. Estas son las crisis evolutivas. Están marcadas por un momento de fuerte desestabilización que nos obliga o nos impele a tomar decisiones, a hacer elecciones vitales. Por lo tanto, sentimos o estamos en vulnerabilidad, pero también en un momento de defensa y de fortaleza. Es decir, podemos salir fortalecidos, nuestra confianza, nuestra autoestima, nuestra autonomía yoica puede salir fortalecidos de una crisis o por el contrario. La primera de ellas es confianza básica versus desconfianza básica. Se da entre los 0 y los 2 años de edad, la figura primordial es la madre, y básicamente es la confianza que se da frente al progenitor que cuida y satisface todas las necesidades, y la desconfianza cuando esto no ocurre o cuando tarda algo de tiempo en suceder. Y es la base de la futura autoestima o autoconfianza. La segunda es autonomía versus vergüenza y culpa. Es una etapa que se da entre los 2 y los 3 años y las figuras centrales aquí son los padres. Básicamente el niño va ganando autonomía por la bipedestación, por el control de esfínteres, pero puede sentir
culpa o vergüenza porque los padres no están reafirmando adecuadamente esta etapa evolutiva. La siguiente es iniciativa versus culpa. A esta etapa que se da en pleno periodo edípico entre los 3 y los 6 años, la figura central es la familia. Aquí el niño puede sentir iniciativa o puede desarrollar iniciativa precisamente por la separación de la familia y probar sus propios límites, pero también puede sentir culpa por aquellas cosas que son indebidas. La siguiente es industria versus inferioridad. Se da entre los 7 y los 12 años. Aquí las figuras importantes son los compañeros. Y lo fundamental es que este es el periodo de la latencia freudiana, es decir, es el periodo de la producción, del descubrimiento, de la creatividad, de los bienes culturales y materiales, de las herramientas de la cultura humana. Se puede sentir reafirmada la autoestima al manejar la herramienta, pero también se puede sentir inferioridad al sentir que uno no entiende, no comprende, no logra lo que los otros compañeros en una fuerte competitividad sí están logrando. El siguiente periodo es la identidad versus difusión de rol, que es el periodo de la adolescencia, si se quiere, entre los 3 y los 19 años. Acá las figuras sociales centrales son los grupos, y básicamente el adolescente está en búsqueda de la identidad y siente una fuerte necesidad de enfrentarse a las figuras paternas, adultas o de autoridad. El siguiente periodo es entre los 20 y los 40 años, lo que es la adultez joven, y es intimidad versus aislamiento. Este es el periodo del amor romántico, en el cual la persona busca fundir su propio yo con otro, no solamente en el amor y las relaciones, sino también en un proyecto de vida común. Por el contrario, se puede producir aislamiento si esta persona siente temor de las otras personas, siente que los otros son amenazantes y se va a producir un aislamiento que va a frustrar esta etapa de la vida. El siguiente es generatividad versus estancamiento. Entre los 40 y los 60 años, el adulto ya mucho más maduro, las figuras centrales aquí son el hogar y el trabajo, y la generatividad está dada precisamente por el logro, el desarrollo material y social del individuo. La reproducción biológica, tener hijos, desarrollarse en la carrera, y por el contrario, estancamiento ya vendría acarreado del periodo anterior, porque la resolución, la forma de resolución de cada periodo va a afectar al subsiguiente. Finalmente, el último periodo vital está marcado por la integridad yoica versus la desesperación, de los 65 años en adelante. Aquí la figura central es la humanidad. El sujeto, una vez ya vivida su vida, puede reflexionar sobre ella y pensar si ha cuidado bien de sí mismo, de sus cosas, de sus seres queridos, de su familia, de su trabajo, de su vocación. Y frente a esta postura reflexiva, retroactiva, puede sentir integridad, es decir, creer que ha sostenido una buena vida y cuidar ahora de las siguientes generaciones futuras. Por eso piensa en el porvenir, en cuál va a ser su legado, qué conocimientos puede pasar, tanto a la humanidad como a sus nietos. Y por el contrario, si siente que su vida no ha... Ay, perdón. objetivos vitales, que ha arrastrado una serie de frustraciones a lo largo de la vida, tanto en el amor, en el trabajo, en la educación, entonces va a sentir desesperación frente a la muerte y la enfermedad que pueden llegar en cualquier momento y acabar con sus posibilidades, ya que el tiempo es irrecuperable. Hasta aquí nuestro repaso de las etapas vitales del desarrollo de Erik Erikson. Recuerda que si te ha servido para repasar puedes darle like. Si querés ver... Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entendió? Vamos a encender nuestras camaritas. Sí, dice. Muy bien. Entonces, ¿se entendió las etapas de Erik Erikson?
Hemos hablado ya de Freud, las etapas de Freud, ¿sí? De Eric Erickson, y yo les voy a pedir que ustedes vayan haciéndose un resumen, ¿sí? Un resumen, un cuadernito, no sé qué, donde ustedes pongan Piaget, las etapas, sensoriomotriz, todas esas etapas, Piaget, perdón, Freud, Freud con las etapas anal, oral, de tal edad a tal edad, ¿no? Se hagan un resumen. También con la de Eric Erickson, qué pasa en las etapas, en cada etapa, porque en los casos, ustedes cuando me hagan los casos, yo les voy a exigir que también me hablen un poco de la teoría. ¿Por qué les voy a exigir? Porque en muchos casos que he asistido a las defensas de caso, de defensas, les piden la teoría, les piden la teoría. Entonces, si ustedes empiezan con la teoría, hablan de la teoría y en base a la teoría, digamos, este niño está en la etapa tanto, según Eric Erickson es tal cosa, según Piaget es tal cosa, según Freud es tal cosa, yo me baso en esto para hacer estas cosas. Según los hitos del desarrollo, este niño está en las habilidades, ¿no? Entonces, de ahí ustedes parten su diagnóstico o lo que les pide y eso es importante para el jurado. Pues por eso les voy a pedir que lo que vayamos avanzando, ustedes vayan haciendo como un resumen o unas fichitas para que no se olviden, porque después de que salimos o terminamos, les queda todavía unos 3 meses para que les den fechas y todos esos trámites. Se les va a olvidar. Entonces yo les voy a pedir que hagan sus fichitas. No sé cómo hacían antes, no ve cartulinas y hacían fichitas, antes así estudiaban. Bueno, no creo, no sé si en su época, pero en la mía, yo soy más antigua que ustedes. Hacíamos fichitas, cortábamos las hojas tamaño carta, las partíamos en cuatro y hacíamos fichitas. Entonces, en esa fichita ustedes vayan haciendo Piaget, Erickson, eh, hitos del desarrollo que a la larga les va a ayudar para estudiar. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de estas teorías? Nada. Muy bien. Si se corta, entonces, por favor, nos damos nuestro recreíto de 25 minutos, ¿ya? Así como les he dicho de 25 minutos y volvemos, retornamos al mismo link, ¿ya? Entonces, si se corta, vemos. Em, entonces, todo lo que estamos avanzando, por favor, ya hemos hecho el APGAR, háganse su fichita del APGAR, su fichita de Piaget, su fichita de, ¿ya? Entonces, eso nos va a servir para los casos. Vamos a avanzar ahora un poco más de teorías y ya desde el lunes vamos les voy a enseñar un poco cómo tienen que hacer los casos porque el martes ya vamos a empezar a realizar casos. ¿Ya? Entonces les voy a explicar. Ahora vamos a hacer la teoría un poco. El lunes vamos a avanzar un poco más. Les explico después. Entonces, no se olviden que tienen que hacer para el lunes también su tarea de los hitos del desarrollo. ¿Han estado viendo Papalia? Sus compañeros han subido el Papalia, han subido el DSM-5, por eso yo ya no lo subí. Así que vayan revisando y como les digo, si es que lo pueden adquirir, porque los que para todo les va a servir el DSM-5. Para cualquier diagnóstico les va a ayudar mucho el DSM-5, así que por favor, si lo pueden adquirir, muchísimo mejor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Hemos llegado a 10 nomás, ¿no? Somos 10, no hay más. Creo que ahí vamos a hacer. Son 17, me dijeron. Y 17. ¿Qué pasaría con nosotros? 7? Ya estamos para acabar, pero no parece. ¿Ustedes han hecho casos con la licenciada Valeria? ¿Qué llevaron Sí, con sí. ella? Organizacional, A organizacional. Y con el licenciado Sergio, social, a sociocomunitario. sociocomunitario. También han hecho casos. Sí, también. Sí, también. Ya. Antes de que me olvide también, voy a pedirles otra tarea, eh, pero les adelanto, después les voy a decir bien cómo va a ser. Ustedes en el transcurso de la carrera, han llevado muchas pruebas para evaluar, o no han llevado pruebas. Han llevado, ¿verdad? Sí, Entonces, quiero que vayan desempolvando todas esas sus pruebas, porque vamos a hacer una tareita para que ustedes también tengan todo claro para las pruebas, porque en los casos a veces les piden y les dicen, ¿qué test evaluarías? ¿No? Entonces, si ustedes no tienen el conocimiento de los test, entonces no van a poder hablar, ¿ya? Entonces vamos a hacer una tareita de los test. Vayan acordándose en el recreo, ¿qué test para que yo les diga los puntos para hacer esa tarea? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Vayan recordando qué pruebas han hecho en todas las áreas han hecho, ¿no? Entonces, vayan viendo eso, es importante, en comunitaria, en social y mucho más en educativa, en clínica han llevado ya más pruebas todavía. Entonces, pruebas proyectivas, psicométricas, todas las pruebas, necesito que que hagan, las retomen para poder hacer ese trabajo, ¿ya? Todas las pruebas que tengan. Así que vayan acordándose de toditas. Voy a pedirles que hagan unos cuadritos y después del recreo, para que no se nos corte, les voy a decir los puntos que tiene que tener ese cuadrito. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, no han hecho ninguna, ¿no? Y yo les pregunto más. Se han acordado de estas Dice, teorías con esto, ¿no? dice, Sí, una Pilar. consultita. Yo no asistí ayer a clases. Me dijeron que había una tarea para el lunes. ¿Será que usted me podría Sí, explicar mejor, la Lisa, tarea en de cuál es hoy la era tarea? el Apgar, investigar el Apgar. Por eso te pediría que ya, como ya lo hemos visto, ha sido tu compañera que Adriana, si no me equivoco, no. Fui yo, Eh, dicen que lo investigué esa tarea. Laurita,